Creo que vamos, no sé por cuántas, 13, 14 predicaciones ya en el Sermón de la Montaña. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy también. Desde el año pasado nosotros estamos comentando y estudiando sobre este sermón. Muchos leen el Sermón del Monte a veces y lo ven como una serie de reglas, ¿no? Donde si tú quieres ser cristiano, ¿qué tú tienes que hacer? Cumpla acá el Sermón del Monte y entonces tú eres un cristiano. Y la verdad es que absolutamente todo lo contrario. Nosotros no podemos hacer para hacer, sino que lo que el Señor nos viene enseñado es que nosotros debemos primero ser para después poder hacer. Por eso el año pasado estuvimos por varias semanas estudiando sobre las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas representan el carácter de aquel que es transformado para poder vivir según las normas del reino. Y después de la bienaventuranza, Jesús habla sobre ser sal y luz y comienza toda una sección donde empieza a dar la verdadera interpretación de la ley. Él dice que Él ha cumplido toda la ley y que nuestra justicia debe ser superior a la justicia de los maestros y de los fariseos. Y entonces empieza a mostrar cómo esa justicia tiene que ser superior. Y nosotros hemos estudiado sobre el no matarás, sobre no adulterarás, no codiciarás, y sobre el divorcio, que hemos estudiado en el último mensaje. Y hemos visto cómo estos mandamientos son mucho más profundos que simplemente no apuñalar a alguien y derramar sangre, sino que viene de nuestro corazón. Podemos romper estos mandamientos simplemente con el pensar en nuestro corazón. Y ahora nosotros seguimos en eso, en un texto que es conocido, creo que es conocido y seguramente muchas veces mal comprendido. Así que vamos a la lectura, estamos en Mateo 5, del versículo 33 hasta el versículo 37. Así que puedan acompañarme en esa lectura. Jesús dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Así que les invito a una corta oración. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y en nombre de la palabra y la verdad hecha carne, oramos. Amén. Se consideran personas autodidactas. ¿Se consideran personas autodidactas? Una persona autodidacta, según la Real Academia Española, es una persona que se instruye a sí mismo. Es una persona que no necesita la ayuda de alguna institución formal para lograr adquirir algún conocimiento o alguna habilidad. Hay, por ejemplo, una mujer que yo estaba investigando, una intérprete y traductora húngara, que por medio de leer novelas, ella como anotaba las palabras que no conocía, deducía la gramática y así, solo leyendo novelas, aprendió 16 idiomas. Eso es ser un autodidacta en los idiomas. Y una otra persona, William Herschel, era un músico profesional, pero a los 35 años leyó un libro sobre astronomía y le encantó. Y empezó por cuenta a estudiar y se convirtió en el principal constructor de telescopio de su tiempo. Y esa persona, que hasta los 35 años nunca había visto nada sobre astronomía, fue quien descubrió Urano, el planeta Urano. Era un autodidacta
¿no? Autodidacta es alguien que no necesita de ayuda para aprender algo, sino que por sí mismo logra comprender todo eso. Yo sé que quizás algunos no son autodidactas, pero mi pregunta es si te gustaría ser autodidacta. ¿Ya? ¿Paraste a pensar? ¿Cómo sería bueno quizás ser un autodidacta? El tema es que, según las definiciones de la Real Academia Española, nosotros podemos decir que, de algún modo, todos nosotros somos autodidactas. Porque hay cosas en nuestra vida que nadie necesita enseñar para que nosotros podamos aprender, desarrollar, ser mejores y ser expertos en algo. Y creo que ustedes coinciden conmigo que todos nosotros somos autodidactas para la mentira. Nadie necesita enseñarnos a mentir. Aprendemos solo. Yo me acuerdo, yo estaba viendo con Jada un video de una mamá que estaba confrontando a su hija de 2 años porque su labial había desaparecido. Y la hija, con la boca llena de labial, la cara así, decía que fue el perro quien comió el labial. ¿Quién enseñó a esta niña a mentir? Nadie necesitó enseñar. Ella aprendió sola a hacer eso y nosotros también. Yo no fui. ¿Quién hizo eso? No, yo no fui. Y fuiste. La madre o el padre preguntaban si ya habíamos lavado las manos o si ya habíamos cepillado los dientes. Sí, por supuesto. Ya hice todo. Dame la comida, quiero comer. Y no, era mentira. O entonces cuando los maestros preguntaban dónde está la tarea. Y ahí, bueno, el perro se lo comió, no sé, cualquier cosa, inventábamos para poder huir de los problemas. ¿Quién nos ha enseñado a hacer eso? Pero la mentira viene justamente porque queremos huir de algunas cosas. Nosotros sabemos que el enfrentamiento muchas veces va a venir sobre nuestra vida y ahora, distinto de la niña de 2 años, nosotros podemos limpiar el maquillaje de la cara y poder mentir un poquito mejor. Bueno, a veces no tan mejor, ¿no? A veces decimos estoy saliendo cuando ni siquiera nos bañamos todavía. O decimos no, o sea, estoy a 5 minutos. Y sabemos que estos 5 minutos no van a pasar en 5 minutos, van a tardar mucho más para pasar. Nosotros mentimos porque nosotros queremos ser vistos, notados. Por eso aquellos que empiezan a buscar un trabajo a veces mienten en la hoja de vida, en el currículum, y dicen que, bueno, mi inglés es intermedio. Y bueno, ni el verbo to be estamos ahí sabiendo conjugar bien. En Brasil es común que todos pongamos que tenemos el español intermedio. Y si vamos a hablar, nadie sabe hablar, ¿no? Queremos ser notados. Y entonces contamos historias sobre nosotros de cosas que a veces sucedieron, pero no fue bien así. Pero queremos que los otros nos vean, ¿no? Nosotros mentimos porque tenemos miedo también de lo que van a pensar de nosotros. Y ahí decimos sí a varios compromisos, sabiendo que no vamos a poder cumplir y estamos mintiendo mientras estamos asumiendo estos compromisos. En las redes sociales también mostramos una vida que muchas veces no es, porque tenemos miedo de lo que los otros van a pensar de nosotros. Mentimos para obtener ventajas, para que otros no sepan la verdad sobre quiénes somos nosotros. Y todo eso es porque la verdad sobre quiénes somos nosotros trae consecuencias negativas muchas veces a nuestra vida. Y delante de tantas mentiras, la palabra que nosotros decimos muchas veces ya no es suficiente. Y entonces a veces compartimos algo y necesitamos una garantía. Decimos algo y la persona dice, ¿en serio? Como dicen acá en Argentina, ¿posta? Y a veces como promesa de meñique, para asegurarme que tú estás hablando la verdad, ¿podrías firmar eso? ¿Me lo prometes? ¿Me lo juras? Tanto que a veces vamos a un juicio, bueno, no sé quién ya pudo ir a un juicio o visto alguna película de juicio, y la persona te pone ahí parado y dice, prometes decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Porque quizás si nosotros prometemos, damos alguna garantía, quizás así pueden creer en nuestra palabra.
Así puede asegurarse un poco más en la integridad y en la honestidad de aquel que está diciendo alguna cosa. Y es sobre eso el texto del día de hoy. Como la palabra dicha carece de integridad y carece de sinceridad y de verdad. Y como la mentira se vuelve una manera de vivir. El engaño se convierte en nuestro estilo de vida. No en todo, pero en varias cositas de nuestro día el engaño es parte. Y nosotros vamos a aprender cómo aquellos que son de Cristo deberían vivir. Cuenta una historia de Tomás de Aquino, no sé quién conoce a Tomás de Aquino, pero fue un gran teólogo del tiempo medieval, que sus compañeros, queriéndose burlar de él, gritaron donde ellos vivían, en un monasterio se dice, un monasterio, gritaban como: Tomás, mira, una vaca está volando. Y Tomás como fue corriendo a mirar. Y ellos empezaron a reírse diciendo: pero Tomás, tú eres tan inteligente, siempre estás con los libros, siempre leyendo tantas cosas y creíste que una vaca estaba volando. Y él dijo: yo prefiero creer que una vaca puede volar a que un cristiano pueda mentir. Yo prefiero creer que una vaca pueda volar a que un cristiano pueda mentir. Muchas veces cuando nosotros leemos el texto de hoy, nuestro enfoque está más en si podemos o no podemos jurar, si Jesús prohíbe o no prohíbe el juramento, pero el enfoque, la centralidad del texto no es simplemente si puedo o no puedo jurar, sino es la sinceridad, la honestidad y la verdad que Jesús demanda de aquellos que le siguen. Ese es el enfoque del texto. Nosotros tenemos un grave problema con la verdad porque, como he dicho, la verdad expone quiénes somos nosotros. Expone nuestra falta de carácter, expone nuestros errores, expone nuestros pecados frente a las personas y delante de Dios. Por eso ella provoca tanta resistencia a nosotros. Como dice Bonhoeffer, la verdad es perseguida y crucificada porque encuentra resistencia en el corazón pecador. Somos autodidactas para la mentira y para el engaño, pero hay un camino mejor. Y hoy nosotros vamos a aprender que Jesús, la palabra y la verdad hecha carne, es poderoso para salvarnos de una vida de mentira, para vivir para su gloria, en verdad y sinceridad. Jesús, la palabra y verdad hecha carne, es poderoso para salvarnos de una vida de mentiras, para vivir para su gloria, en sinceridad y verdad. Y bueno, para llegar a esa conclusión vamos a pasar por 4 puntos, así que son 4 puntos, no van a ser 5, tampoco 3. Sí, no. 4 puntos. El primer punto es un freno a la mentira. Después nosotros vamos a hablar sobre brechas inexistentes, cómo podemos perfeccionar la manera de mentir. El punto 3 va a ser sobre un camino mejor. Y el punto 4 vamos a hablar que somos siervos de un Señor que es palabra y vida encarnada. Así que vamos al primer punto, que es un freno a la mentira, y es el versículo 33. Y Jesús, como ha hecho en los pasajes anteriores, Él comienza diciendo: además, es decir, además de todo lo que ya le estoy diciendo sobre no matarás, sobre no adulterarás, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Cuando Jesús hace eso, la intención es exponer una falsa enseñanza que tenía los maestros de la ley en aquel entonces. Tenemos que recordar que las personas a quien Jesús hablaba muchas veces no sabían ni siquiera leer. No todos tenían acceso a los escritos. Y entonces no podía, por eso Jesús no dice: habiste leído lo que fue dicho, sino que oísteis lo que fue dicho. Lo que están enseñando que fue dicho a los antiguos. Y la enseñanza aquí tiene que ver con juramento y perjurio. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Perjurio básicamente es no cumplir un juramento, es faltar con la verdad y sinceridad al momento de jurar algo. Ahora, ¿qué es un juramento? ¿Qué dice la Biblia sobre un juramento? Nosotros podemos resumir que un juramento es la invocación de algo superior que sirve como testigo de que la afirmación o la negación del que jura
es verdadera e íntegra. Es la invocación de un testigo superior que muestra que la afirmación o la negación del que jura es verdadera e íntegra. Hebreos, en el capítulo 6, por ejemplo, va a hablar sobre los hombres jurando. Y él dice, los hombres, en Hebreos 6:16, los hombres juran por alguien superior a sí mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Y si nosotros vamos a los primeros libros de la Biblia, los 5 primeros, el Pentateuco, 4 de ellos que se dedican a explicar sobre la ley, hablan sobre el juramento. Hablan sobre qué significa el juramento. Y nosotros vamos, por ejemplo, en Deuteronomios 23, que dice, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Vemos que Dios habla sobre el juramento porque Dios toma en serio cuando alguien hace un compromiso en su nombre. Número 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Levítico 19, 11 y 12. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro y no juraréis falsamente, o sea, no perjurarás por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y entonces, en estas 3 citas que vemos que Dios instituye el juramento en su nombre para que Él sea testigo de lo que se está hablando. Y eso se toma muy en serio, para no profanar el nombre del Señor, que sería profanar el 3er mandamiento. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios establece el juramento en su nombre para que Él sea el testigo, el todopoderoso superior y que va a demandar a aquel que jura si lo que está jurando no es verdadero. Y aquel que perjura expone el nombre de Dios a ser cualquier cosa. No toma el nombre del Señor en serio, lo toma en vano. Ahora, ¿por qué el Señor pone el juramento? ¿Por qué existe el juramento? Y aquí es algo muy interesante. El juramento existe porque el ser humano miente. El juramento es instituido para asegurar la verdad y frenar la mentira. Y era algo que se practicaba en el Antiguo Testamento, pero no era hecho a la ligera. Era siempre en un momento especial, en una situación importante. Nosotros vemos, por ejemplo, a Abraham y la jura que hace con Abimelech en Génesis 21, 23 y 24. Abimelech era el rey de Gerar y él quiso asegurarse que Abraham, que estaba prosperando, no le iba a dañar en su reino. Y entonces él dice, ahora pues júrame aquí por Dios, no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Vemos también ese juramento entre David y Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, sabía que David, que todavía no era rey, muy probablemente sería rey, que el Señor estaba con él. Y entonces sabía que su familia, porque era hijo de Saúl, quedaría vulnerable, porque el rey que llegaba al reinado, al trono, tenía el derecho de matar todas las personas de la familia del otro rey, porque si no podía generar una rebelión o cosas así. Y entonces Jonatán hace una promesa y un juramento y pide a David que también lo jure. Y dice, entonces dijo Jonatán a David, eso está en 1 Samuel 20. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Invocó al Señor como testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre, mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber.
Luego dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y en el versículo 17, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Un otro ejemplo conocido también y que muchas veces escuchamos, Ruth y Noemí. Ruth hace un juramento de lealtad a su suegra, vean qué hermoso, y delante de Jehová dice, donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Y hay varios otros ejemplos de juramentos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué eran hechos estos juramentos? Para asegurar que lo que la persona estaba diciendo era verdad. En su libro sobre el discipulado, Cristiano Bonhoeffer dice que el juramento es la prueba de que existe mentira en el mundo. Si el ser humano no fuera capaz de mentir, no habría necesidad de juramento. Ahora piensen en eso. En un mundo donde todos nosotros cumplimos nuestra palabra, ¿sería necesario firmar contratos de alquiler? Si todos nosotros cumplimos nuestra palabra, ¿sería necesario asegurar una garantía propietaria? Y perdón hablar tanto sobre alquileres porque me duele mucho cuando llegan estos momentos. Si nuestra palabra fuera confiable, ¿sería necesario jurar por algo superior para garantizar que lo que nosotros estamos hablando es verdad? No. Pero el juramento, como está establecido, es un freno a la mentira. Porque la mentira está en el mundo. Porque la mentira entró en el mundo por medio del pecado. Y el pecado entró en el mundo por medio de una mentira. Hay un autor, Dostoyevsky, que puede ilustrar un poco eso para nosotros. Él tiene un cuento que se llama El sueño de un hombre ridículo. Y justo estaba hablando con Joaco sobre ese cuento hace unos días. Y en ese cuento, ese personaje visita una tierra sin pecado. Es una tierra donde todos aman unos a otros, donde todos dicen la verdad unos a otros. Y en el libro él habla cómo su presencia actuó como un agente de corrupción moral. Y él dice así, como una vil triquina, es decir, un parásito ínfimo, como una semilla de la plaga que infecta reinos enteros, así contaminé toda esa tierra, tan feliz y sin pecado antes de mi llegada. ¿Y cómo? Aprendieron a mentir y les gustó la mentira y descubrieron el encanto de la falsedad. Al principio, tal vez, comenzó inocentemente como una broma, una provocación, con una broma amorosa, tal vez con una semilla, pero esa semilla de falsedad penetró en sus corazones y les complació. El pecado entró en el mundo por medio de una mentira. La serpiente, Satanás, el padre de la mentira, plantó esa semilla. Por eso nosotros somos tan autodidactas para mentir. Por eso nace en nosotros. Es parte de nuestra naturaleza caída. ¿Alguna vez ya mentiste para librarse de algún problema? A veces padres hacen con que los hijos mientan y dicen, diga que no estoy. Está llamando, pero diga que no estoy. No sé si ya les pasó tener que decir eso. O quizás ahora replicamos eso de, no, me está llamando, diga que no estoy, que salí. No quiero enfrentar ese problema. O entonces despertaste tarde, pero dijiste que no pudiste llegar porque el tráfico estaba muy intenso. ¿No? O entregaste un trabajo en tu nombre, pero la verdad fue una copia. Copiaste y pegaste en internet, no sé, inteligencia artificial, pero llevó tu nombre. Pero tú no vas a decir que eso es una mentira porque eso te va a perjudicar. Porque nosotros somos así. Porque esa es nuestra miseria. Porque nosotros mentimos compulsivamente para intentar escapar de nuestros problemas. Es que el juramento existe. Tenemos que ponernos bajo juramento en algunas situaciones. Porque nuestra palabra no es suficiente. Eso debería ser así entre los que siguen a Cristo.
Ahora uno se pregunta, ¿cuál es entonces el problema de la enseñanza de los fariseos? Está diciendo, no perjurarás, sino cumplirás el juramento que hiciste ante el Señor. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que ellos, así como nosotros, también son autodidactas para la mentira. Y ellos desarrollaron y trataron de encontrar maneras y brechas inexistentes en la ley para poder perfeccionar su mentira, para poder mentir sin sentirse culpables. Y ese es nuestro segundo punto. Brechas inexistentes, perfeccionando la mentira. Y vamos a estar del versículo 34 hasta el versículo 36. Ahora piensen conmigo todo lo que hemos leído. Jurar en el nombre del Señor nos hace obligados a cumplir el juramento, ¿cierto? Nosotros ya leímos la cita y no podemos usar el nombre del Señor en vano. Eso es así. Así que para evitar caer en profanar el nombre del Señor, ¿y si nosotros no decimos su nombre? Y si al revés de jurar en el nombre del Señor, nosotros empezamos a jurar por otras cosas. Así no nos vemos obligados a cumplir lo que nosotros estamos diciendo. Ese era el pensamiento de los fariseos. Y de esta manera ellos desarrollaron un sistema de leyes que decía por qué cosas podrían jurar y no estarían obligados a cumplir. Y por qué cosas, si tú juras, tú eres obligado a cumplir. Por ejemplo, vemos en Mateo 23 que Jesús da algunos ejemplos. Si ellos juraban por el templo o por el altar, no había punición o necesidad de cumplir. Ahora, si ellos juraban por el oro del templo o por la ofrenda puesta en el altar, y entonces ahí eran deudores y necesitaban cumplir lo que estaban jurando. En otras palabras, jurar por el cielo, jurar por la tierra, jurar por la madre, por la abuelita, por el perro, jurar por sí mismo, excusaba al que juró de cumplir con lo que había jurado. Entonces funcionaba así. Hacía un juramento y decía, lo juro por el cielo, por la tierra. Y después no cumplía. Y la persona venía y decía, ¿pero qué pasó? Y dijo, sí, pero pasa es que yo no juré en el nombre de Dios. Yo juré por la tierra. Así que está todo bien. No hay ningún problema, o sea, no hay ninguna punición más allá de eso. Hacían esa separación entre lo que era sagrado y lo que no era sagrado. No se podría jurar por lo que era sagrado, pero por las otras cosas sí. Y a veces nosotros también hacemos separaciones entre sagrado y no sagrado en nuestra vida. Y dependiendo del lugar donde nosotros estamos, debemos decir la verdad. Y en otros lugares no estamos tan obligados así a decir la verdad. En lo que dice respecto a lo espiritual, yo tengo que ser sincero. Entonces en la iglesia yo no puedo mentir. Yo no puedo mentir a mis hermanos, no puedo mentir en la iglesia, no puedo mentir al pastor, pero en mi trabajo no es tan sagrado así que yo puedo mentir. Puedo hacer compromisos que quizás no voy a cumplir. Acá no, pero allá quizás sí. Así somos una persona en la iglesia, cerca de hermanos, pero en otros lados no. Podemos hacer eso, esa separación, cuando nosotros flexibilizamos la mentira dependiendo de quién está delante de nosotros. Dependiendo con quién hacemos el compromiso, nos vemos obligados a cumplir. Pero si hacemos el compromiso con otra persona, ahí quizás no tanto. ¿Sí? Hago el compromiso con Xavi, que voy a venir y voy a ayudar. Pero bueno, pasó cualquier otra cosa. No, a Xavi no hay problema. Puedo decir para él que no voy. No hay ningún problema. No sé si ustedes tienen personas a las cuales ustedes hacen un compromiso en serio y otras personas a las cuales quizás no es tan importante así cumplir el compromiso. La gran pregunta es ¿por qué de esta separación? ¿De dónde vino esa separación? Entonces los fariseos encontraron la manera de poder jurar sin frenar la mentira. Qué genios, qué capos. ¿No? Ahora podrían jurar y así no eran obligados a cumplir. Y Jesús, delante de eso, dice, no hagan esto, no juren de ninguna manera. Y Jesús trae la luz a una doctrina que es la doctrina de la soberanía de Dios. Yo voy a leer Isaías 66:1 y luego voy a leer los versículos 34 y el 36, que son los versículos del punto. Isaías 66:1 dice,
Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y en el versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas. Jesús entonces mira a los fariseos que están haciendo eso y dice: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Ustedes que juran por el cielo y piensan que son libres de obligación, el cielo es el trono de Dios. Ustedes que juran por la tierra y piensan que así no están obligados a cumplir, la tierra es donde Dios pone sus pies. En otra palabra, lo que Jesús está diciendo es que Dios es soberano sobre todo. No hay nada que tú puedas jurar que no involucre de alguna manera Dios. Tú no puedes creer que porque juras por algo inferior estás excusado de cumplir, porque al hacer eso estás jurando por algo que no es tuyo, es de Dios. Por eso ni tú mismo, ni por ti mismo puedes jurar. Y uno piensa, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo jurar por mí? O sea, no sé, mi cuerpo, mi regla, o sea, yo decido lo que hago. Y no, nosotros no somos soberanos sobre nuestro cuerpo. Jesús dice que no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Y uno puede decir, pero bueno, hoy en día sí, puede hacer rojo, azul. Pero sabemos lo que Jesús está diciendo acá. No está hablando simplemente, está hablando que nosotros no tenemos control sobre las cosas de nuestra vida. Ni cuándo se va a salir una cana o no, nosotros no sabemos. Y entonces hacemos eso, juro por mi abuela, juro por todo, ¿no? Hay, en Brasil al menos se hace como juro por la tumba de mi madre. No sé si hay por acá, en algún lado, pero juro por la tumba de mi madre. Y al hacer juramentos así, por cosas creadas, nosotros estamos rompiendo el tercer mandamiento que prohíbe usar el nombre del Señor en vano, porque todas las cosas involucran el nombre del Señor, pero también el segundo mandamiento que prohíbe la idolatría. Y Sproul, cuando habla sobre eso, sobre ese tema, sobre jurar por la tumba de la madre, él dice: si yo juro por la tumba de mi madre, lo que estoy diciendo es que si yo no cumplo mi promesa, él servirá contra testigo contra mí, porque el juramento es eso, poner a alguien como testigo. Sin embargo, no hay nada en la tumba ni en mi difunta madre capaz de ver lo que hago. Incluso si mi madre pudiera ver lo que hago con mis promesas, sería totalmente impotente para velar por su integridad. Y él dice, cuando juramos por el cielo, por la tumba de nuestra madre o por cualquier otra cosa, estamos atribuyendo a las cosas creadas el poder y la autoridad que pertenecen solo a Dios. No juren, dice Jesús. No hagan del juramento una excusa para mentir. Eso está diciendo. No hagan del juramento una excusa para mentir. No piensen que ustedes se están perfeccionando en la mentira, porque eso al final no les va a llevar a lado ninguno. A eso se refiere. Jesús aquí no está prohibiendo el juramento de todos los modos en cualquier situación. Y yo sé que la gran mayoría de nosotros, yo incluido, desde niños hemos aprendido que no podemos jurar por el nombre del Señor. No jure por Dios. Y a veces juramos por otras cosas, ¿no? Pero por Dios no podemos jurar. Pero el contexto aquí se trata de juramentos vanos. Los fariseos hacían eso todos los días, en su diario vivir, hecho de una manera como una excusa para no cumplir, realizado de una manera ligera. Pero así como en el Antiguo Testamento existían los juramentos, y mostramos eso en el punto anterior, en el Nuevo Testamento también hay personas que juran y que invocan a Dios como testigo, como Pablo a los Gálatas, que estaban dudando en su enseñanza. Él dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Es como si estuviera haciendo un juramento a los Gálatas. Estoy diciendo la verdad. Y en otro momento, en 2 Corintios, él dice, ahora pongo a Dios por testigo que les digo la verdad.
La razón por la cual no regresé a Corinto, y ellos se estaban quejando de eso, fue para ahorrarles una severa reprimenda. Entonces él jura y pone a Dios como testigo. Y Jesús también, al ser puesto en juicio delante de falsos testigos, Jesús se mantuvo callado. Jesús guardó silencio, no decía absolutamente nada, hasta que el sumo sacerdote dijo: te conjuro por el Dios viviente, te pongo bajo juramento, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús, que estaba guardando silencio, en este momento no dijo al sumo sacerdote: no juraréis. Jesús en ese momento dejó de guardar silencio y dijo: tú lo has dicho. El mismo Jesús, al ser puesto bajo juramento, no reprendió al sumo sacerdote, sino que rompió el silencio, porque en aquel momento el juramento era algo adecuado. Eso todo yo digo porque a veces hay situaciones en nuestra vida donde nosotros seremos convocados a jurar de una manera solemne y que es válido. Delante de los tribunales, como comenté, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No necesita negarse a hacer eso. O entonces al graduarse, ¿no? Hay la jura hipocrática que los médicos hacen, hay la jura de los abogados, que seguramente Juan la hizo, hay la jura a la bandera que muchos egresados hacen. Estos juramentos solemnes no son pecaminosos per sí. Ahora, no son pecaminosos si es que no quitan nuestro compromiso con el Señor, ¿no? Yo estaba viniendo en el subte y una persona estaba cantando: te juro que dejaría todo si te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Esto no podemos jurar, porque eso quita nuestro compromiso con el Señor. O entonces no podemos jurar si es que no estamos dispuestos a cumplir. Si cuando está ahí en el juramento de la bandera no está dispuesto a cumplir, no jures. Eclesiastés va a decir: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que algunas aplicaciones para ese punto. Hacer votos de matrimonio no es algo pecaminoso. En verdad es algo solemne y profundo. Nosotros invocamos a Dios como testigo para decir que nosotros vamos a cumplir nuestra palabra frente a aquella persona. Por eso es otra razón por la cual Dios abomina el divorcio hecho de una manera ligera, por la dureza de nuestro corazón. Porque hay un juramento hecho ahí. Nosotros no debemos jurar de una manera imprudente. Si nosotros necesitamos jurar por todo lo que nosotros estamos diciendo, o las personas piden que nosotros juremos por todo lo que nosotros estamos diciendo, eso es una señal que nuestra palabra ya no tiene ningún valor, que nuestra palabra ya es cualquier cosa. Si tú tienes que jurar para que alguien te crea, es una señal. No debemos estar jurando de una manera imprudente y no debemos creer que jurar por cosas creadas, cosas que no son Dios, traen menos responsabilidad u obligación a nosotros. No juren por la madre ustedes, no juren por la abuela, no juren ni por sí mismos. No hagan eso. Todo pertenece a Dios. Nuestro compromiso con la verdad no debe ser selectivo. No debemos hacer separaciones con las personas que podemos hacer compromisos y cumplir y otras que podemos hacer compromisos y no cumplir. Pero principalmente, y esa es la idea central, es que nosotros no debemos jurar de una manera cotidiana, porque Jesús presenta un camino mejor que eso. Vivir de tal manera que nuestra palabra sea digna de confianza sin necesitar un juramento. Y ese es el tercer punto, que es un camino mejor, que es el último versículo de la porción que estamos, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Yo estaba comentando en el matecito de anteayer que una de mis grandes dificultades es lograr sintetizar las cosas, ¿no? Y definitivamente ese no es el problema de Jesús, ¿no? Jesús no tiene ese problema. Sí, sí, no, no. Es la manera simple y perfecta que Jesús usa para decir: digan la verdad siempre y cumplan
lo que ustedes están diciendo. Ese es un camino mejor. Ese es un camino mejor que estar jurando todo el tiempo. Ese es un camino mejor que estar intentando comprobar que lo que tú estás diciendo no es mentira bajo algún tipo de juramento, algún tipo de garantía. Como bienaventurado, cuando tú afirmas algo, que tu sí sea verdadero, que sea sincero, que sea honesto. Y cuando tú niegues algo y digas, no, eso no puedo, eso no quiero, eso no, que eso realmente sea un no, que sea sincero y que sea íntegro, sin hipocresía en lo que tú estás diciendo. Porque en el momento que nuestro sí significa en verdad no, si yo me comprometo pero en verdad no lo voy a hacer, y en el momento que mi no en verdad significa un sí, es que no hay verdad. Y cuando no hay verdad, es porque hay mentira. Y la mentira no procede de Dios, porque Dios no puede mentir. La mentira procede del mal procede. La mentira es diabólica. Y otra vez Bonhoeffer en el libro de Discipulado dice, no hay necesidad que el discípulo jure, pues no existe palabra que no sea dicha delante de Dios. Y eso nosotros necesitamos comprender. Nuestra vida como creyentes es una vida corandeo. Corandeo es una expresión en latín que significa ante el rostro de Dios, delante de Dios. Y en la Reforma Protestante esa expresión volvió muy fuerte. Vivir corandeo, también en las palabras de Sproul, significa vivir toda la vida en la presencia de Dios. Es ser consciente que toda tu vida es vivida en la presencia, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Toda palabra que sale de nuestra boca, antes mismo de salir, Dios ya la conoce y Él ya es testigo de lo que nosotros estamos hablando. Nosotros ya sabemos que no podemos jurar por cosas creadas. Y el punto que Jesús quiere decir acá es que entre nosotros, acá, jóvenes, Iglesia El 11, en esa comunidad, no hace falta ni siquiera jurar por Dios, no hace falta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos delante de Dios cuando nosotros estamos hablando. Nuestra vida es vivida delante de Dios. No haga un juramento, aunque tú no hagas un juramento, estás cargando el nombre de Dios. Y si no cumples con lo que está diciendo, estás profanando el nombre de Dios. Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. No se trata de si puedo o no puedo jurar. Ese no es el punto central del texto. Bueno, ahora puedo jurar. No, ahora no puedo jurar. El punto central es que nosotros debemos comprometernos siempre con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Comprometerse siempre con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y ahora para aclarar, cuando digo que debemos comprometernos con la verdad, no significa que nosotros debemos usar la verdad para ofender a alguien. Si alguien pregunta, ¿esa ropa está bonita? Tú no necesitas decir, está horrible. Qué cosa fea, nunca he visto algo peor en mi vida. Tú puedes decir que no es lo mejor. Pero usarla, no, pero mi sí es sí, mi no es no, entonces está horrible, feo, aparte de mí. Tú que te vistes así. No. Aunque sea verdad, la verdad que nosotros decimos tiene que ser dicha con amor. Debemos decir siempre la verdad. No decir que la ropa fea está bonita, pero decir con amor eso. En el marco de la gracia y de la verdad, ¿no? Estar comprometidos con la verdad no significa que intentamos manipular para poder saber las cosas. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Matías, entonces cuéntame todo lo que pasó en aquel día. Manipular para saber la verdad. No debemos hacer eso. Eso no es estar comprometido con la verdad. Estar comprometido con la verdad no significa que nosotros debemos responder todo lo que alguien pregunta. Cuando alguien pregunta, ¿sabes lo que pasó con fulano? Tú puedes decir, sí, pero no te puedo contar. Y tú no tienes que molestarse si la persona no te quiere contar. Más bien alégrate porque es una persona que está cumpliendo con su palabra. Que su sí es sí, que su no es no.
Si alguien en la calle te pregunta, hola, ¿estás bien? Sí, no, entonces tengo que desahogarme con esa persona y decir todo de mal que está pasando en mi vida y todo eso. No necesitas hacer eso. No es sabio estar abriendo toda tu vida a todas las personas. Entonces, estar comprometido con la verdad no significa que debemos exponernos, pero sí decir que no estamos bien y hasta ahí, no avanzar. Pero sí tener personas con quien vamos a compartir todo eso. Ahora, decir que estamos comprometidos con la verdad sí significa que nosotros debemos ser sinceros y honestos con lo que nosotros hablamos. No contar historias sobre nuestra vida u otras historias que no son verdaderas. O exagerar en alguna cosa que pasó para que crean que quizás somos mejores de lo que somos o algo así. Florecer alguna de nuestras historias aumentando la realidad. No debemos hacer eso, de ninguna manera. Estar comprometidos con la verdad significa que nosotros debemos ser fieles con nuestros compromisos. Si alguien te pide ayuda y tú dices sí, eso es un compromiso. No necesitas jurar. Está delante de Dios. Es un compromiso. Cuando nosotros tenemos reuniones a veces con algunos jóvenes para entrar en el grupo, nosotros hablamos, bueno, esperamos, estando en el grupo, que tú vas a estar aquí siempre, ser parte, y que si tú no puedes venir, bueno, vas a avisar, y si vas a salir de la iglesia, bueno, que avise también. Y a veces las personas toman eso como sí, y salen y se olvidan. Y nunca más viene el grupo de jóvenes. O sea, después de la reunión que tuvimos, y la persona dijo, sí, me comprometo, voy a venir, voy a estar presente, voy a ayudar, nunca más la vemos. Estar comprometido con la verdad es tener compromiso con nuestros compromisos, ¿no? Si tú te comprometes a ir, ni que sea con un servicio sencillo, tú debes buscar cumplir eso. Si tú dices que va a llegar a las 8, despierta temprano, porque no importa con quién fue que te comprometiste. 8:30 no es 8. Eso es decir la verdad. Si no puedes cumplir con algo, es mejor que no te comprometas. Es sí, no. Decir sí a todo no te hace a alguien mejor. Decir sí a todo no significa que tú eres más santo, que tú eres más espiritual, porque tu tiempo es limitado, igual que de otras personas. Entonces, si tú no puedes comprometerse, diga no. Estar comprometido con la verdad significa que nosotros no debemos esperar que otros crean otra cosa cuando nosotros decimos algo. Y aquí doy un ejemplo práctico de lo que hice con Ja, así que nosotros nos casamos y tuvimos conversaciones. Nosotros llegamos a un compromiso de recordar que el otro no tiene una bola de cristal. Y entonces, si Ja me pregunta, ¿estás bien, Muri? Y yo digo, sí. Yo no tengo que estar esperando que ella quede con... Pero realmente está bien. No. Yo creo que tú no estás bien. Si yo dije sí, es porque es sí. Y a veces nosotros hablamos con la persona y esperando que la persona escuche otra cosa. Decimos sí, estamos bien, y queremos que la persona piense, no, él no está bien. No podemos ser así. Ser comprometidos con la verdad significa que lo que nosotros decimos no tenemos que esperar que la persona interprete de otra manera. Estar comprometido con la verdad, la última aplicación, es que si te das cuenta que alguien tiene una idea errónea de la realidad que te favorece, tú no te vas a callar. Si alguien ha pensado algo de ti y te felicita por algo que tú no lo hiciste, tú no vas a aceptar. No, yo no hice eso. No es simplemente, no, gloria a Dios. Ok, gloria a Dios, pero yo no hice eso, no tiene que felicitarme a mí. Eso es estar comprometido con la verdad. Sí, no. Es el camino para ser sal y luz. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro colegio, en la iglesia. ¿Será que nosotros, a partir de ahora, podríamos decir solo la verdad? No me mientas, por favor. Como dice un predicador, nosotros debemos ser sinceros sobre nuestra falta de sinceridad y honestos cuanto a nuestra falta de honestidad. Mientras yo escribía este sermón, yo tenía muchos conflictos y compartía cómo yo identifiqué en varios momentos de mi día mentiras o que yo decía o que tenía ganas de decir para evitar algún tipo de conflicto.
Y eso pasa porque la mentira sigue en nosotros. Porque ella está asociada a otros pecados. Por el orgullo que uno puede tener de sus conocimientos, va a ser tentado a mentir y decir que no sabe algo. Porque si yo digo que no sé algo, ¿qué van a pensar de mí? Por el temor al hombre, temor a lo que las otras personas van a pensar de mí, yo voy a ser tentado a mentir sobre mis logros, sobre las cosas que hago, sobre cómo fue mi semana, cómo yo fui súper espiritual en la semana y oré 3 horas al día. Por tener miedo a las consecuencias, vamos a ser tentados a mentir para no enfrentar a ellas. Nosotros somos autodidactas para la mentira, pero no para la verdad. Por eso el Sermón del Monte no es un sermón donde con nuestras fuerzas podemos practicarlo. Somos autodidactas de la mentira, esa es nuestra naturaleza, necesitamos otra naturaleza. Necesitamos otra justicia. Y por eso vamos a terminar con ese último punto. Y es el último punto. Siervos de un Señor que es palabra y vida encarnada. Y para eso quiero como regresar un poquito los versículos. Un versículo que Sabio predicó, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Saben qué es fantástico? Dios no puede mentir. Pero aún así Dios hace promesas. Y se pone bajo juramentos. Bajo su propio nombre en el juramento. Hebreos dice que porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Él no necesitaba hacerlo. Pero él quiso jurar. Y el autor de Hebreos en ese mismo texto, en el capítulo 6, va a decir que Dios hace esa promesa y ese juramento para que por medio de estas cosas, los que acuden a Él por refugio puedan estar bien confiados a la esperanza que está delante de ellos, porque Él no puede mentir. Dios cumple sus promesas y ese es el Evangelio. Pablo dice a los 2 Corintios, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Jesús, el Hijo de Dios, es el cumplimiento no de algunas, sino que absolutamente todas las promesas de Dios, porque Él cumple sus promesas. Diferente de nosotros, Dios cumple absolutamente todo lo que dice. Por eso, Él ha dicho que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque Él cumple todo lo que se promete. Y había una promesa de un Salvador que vendría. Y Jesús cumplió absolutamente todo. Todo lo que nosotros hemos hablado acá. De su boca no salió engaño. De su boca no salió ninguna mentira, ningún falso juramento. Cristo vivió una vida sin mentiras. Una vida en obediencia. Pero en la cruz fue tratado como un mentiroso. Por Cristo nosotros comprendemos que la ventaja de la mentira es una mentira. Cuando vemos la vida de Cristo comprendemos que la ventaja de la mentira es una mentira. Porque sobre Él estaba cada mentira tuya. Cada una de ellas. Cada mentira mía, cada una de tus promesas falsas. Cada uno de los compromisos que hiciste y no lo cumpliste. Cada una de las veces que usaste el nombre de Dios en vano, estaba sobre Él. Cada sí que en verdad era un no y cada no que en verdad era un sí. Y Él cargó cada una de estas mentiras para que nosotros podamos recibir vida. Dice un predicador que quien conoce la cruz ya no teme la verdad. Porque en Cristo nosotros encontramos libertad de nuestra antigua manera de vivir. Y uno puede pensar, pero yo he tenido muy mal testimonio. Ya nadie cree en lo que yo digo. Mi vida ya es una bola de nieve. Comienza a decir la verdad.
Por la gracia de Dios comienza a decir la verdad. Él te viste el nuevo hombre, dice Pablo en Efesios, en justicia y santidad de la verdad. Y ahora podemos no solamente desechar la mentira, sino decir la verdad a nuestro prójimo. Y el temor al hombre, ya no necesitamos mentir por eso. Porque ya no tememos no tener la aprobación de las personas, porque en Cristo ya tenemos aprobación. ¿Por qué voy a mentir? ¿Qué orgullo puedo tener yo si yo sé que Dios tuvo que morir en mi lugar? ¿Qué gran orgullo en mi conocimiento puedo tener y mentir por eso cuando yo conozco a Cristo? Ninguna consecuencia, por peor que sea, en decir la verdad debe impedirnos de hacerlo. Porque aunque nosotros muramos, del Señor somos. Y si nosotros vamos a sufrir, como dice Pedro, que sea por ser cristianos. Que sea sufrir porque decimos la verdad. Que sea sufrir porque hacemos el bien. Que sea sufrir porque somos luz. Nuestro Dios se alegra en la verdad. No sé si ustedes se recuerdan del juramento que David hizo a Jonatán. David cumple el juramento que hizo a Jonatán. Después de ser rey, él llama a su presencia el único hijo de Jonatán, Mefiboset, lisiado, cojo, inútil para el rey, indigno de su presencia, merecedor de muerte. Pero él lo invitó a la mesa y por el juramento que hizo, lo perdonó. Y esa es nuestra condición. El Rey del universo llama al mentiroso, al inútil, al engañador, a la mesa, porque Él hizo una promesa, porque Él hizo un juramento. Y el primer paso para vivir una vida cristiana sincera está en el llamado de Dios a irnos a Él y confesar. La confesión es el primer paso para la sinceridad. Porque no existe confesión verdadera si lo que nosotros decimos es mentira. El primer paso para vivir una vida sincera es confesar al Señor la verdad de quiénes somos nosotros. Ser pobres en espíritu. La confesión verdadera es tan difícil porque cuando nosotros confesamos quiénes somos, estamos revelando la verdad sobre nosotros, sobre quiénes somos delante de otros, sobre quiénes somos delante de Dios. Pero Él promete que nos perdona si nosotros lo hacemos. Por eso yo, como no conozco a todos los que están acá, puede ser que algunos han vivido toda la vida, pero sin Cristo, aún estando en la iglesia. Y lo que tengo que decirte es que has vivido una mentira, porque toda la vida sin Cristo es una vida falsa. Jesús no es un simple camino mejor, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué te parece si confiesas al Señor tus pecados? Que diga toda la verdad, Él ya sabe todo. Él no se va a sorprender. Cristo ha muerto por nuestras mentiras pasadas, nuestras mentiras presentes. Y Él también sabía las mentiras futuras que vamos a contar. Pero aún así se entregó por nosotros. Y si tú conoces a Él, pero has vivido una vida de lucha en contra de la verdad, has mentido a tus padres, y eso puede ser muy común para aquellos que están estudiando, diciendo a los padres que están haciendo algo, pero en verdad no lo están. Has mentido a tus padres, amigos, y ya no sabes lo que es verdad o no en tu vida. Recuerda que nosotros somos siervos de un Dios, que es palabra y verdad encarnada. Lo que nosotros debemos hacer en esta situación es confesar a Él también nuestras mentiras. Y luego, confesar a quien hemos mentido. Decir, he mentido respecto a eso. Y si necesita ayuda, busca a alguien que te pueda ayudar a hacer eso. Que por la gracia de Dios nosotros podamos vivir una vida digna del Evangelio. Jesús
La palabra y la verdad hecha carne nos rescata de una vida de mentiras, para que nosotros podamos vivir para su gloria, en sinceridad y en verdad. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque todo lo que pasa de eso es del maligno. Oremos. Gracias, Señor, Dios de la verdad. Gracias porque nos permite, Señor, ser expuestos a tu palabra. Así como oré al inicio, Señor, la oración de nuestro Señor Jesús. Santifícanos, Señor, en la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos, Señor, para que podamos cada vez más vivir una vida digna del Evangelio, Señor. Sabiendo que no hay nada que podamos hacer, Señor, para que tú nos ames más. Y tampoco para que nos ames menos. Pero por saber eso, Señor, que podamos vivir para tu gloria. Reconocer que la mentira que nosotros decimos, sea la más chiquita que sea, es engaño, es falsa. Y que es la razón por la cual necesitamos de un Salvador. Y gracias te damos porque encontramos redención en Cristo. La verdad de las verdades. Y es en su nombre que oramos. Amén.